Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos dando inicio en este día miércoles a una actividad más dentro del ciclo dedicado a compartir con ustedes las enseñanzas del Elohim Hércules y de su complemento, la Santa Amazona. Estamos desarrollando este curso desde hace unas 6 o 7 semanas y están viendo ustedes en pantalla en este momento el material de apoyo bibliográfico a estas actividades. Básicamente el libro Poder y Protección, que reúne las enseñanzas dadas por el Elohim Hércules y la Santa Amazona para esta nueva era de Acuario, completamente en castellano, tematizadas, y también el libro Hércules de Rubén Cedeño, que próximamente comenzaremos a trabajar cuando nos ocupemos de los 12 trabajos de Hércules. Ven también ustedes en pantalla las páginas web en las cuales pueden obtener información acerca de cómo adquirir este material de apoyo, ya sea en el formato de libro impreso o en el formato de libro electrónico o ebook. Vamos a comenzar en un instante más con el servicio del poderoso Hércules. Este servicio, como ya les hemos comentado en semanas precedentes, es una adaptación realizada por Rubén Cedeño de las enseñanzas que encontramos en los libros, en el libro, Poder y Protección. Esta adaptación, este servicio, entonces, lo van a encontrar ustedes expuesto en la modalidad responsiva de guía y de grupo. Una parte que son las afirmaciones, invocaciones y decretos que hace el guía, que en la tarde de hoy lo va a ejecutar Damián Zorni, y la parte de grupo, que son los decretos, afirmaciones que vamos a hacer todos juntos. Sin más, los dejo con Damián Zorni para dar inicio al servicio del poderoso Hércules. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces a realizar el servicio del poderoso Hércules. Ya Fernando Candiotto estuvo explicando que se divide en dos: una parte de guía, que la va a hacer mi persona, y la parte de grupo, que la van a hacer ustedes y la gente que nos está siguiendo en la transmisión. Vamos con la música. Subíla, por favor. Hagamos una respiración lenta y profunda por nariz. Y al exhalar, aflojemos los músculos de la cara, el entrecejo. El poderoso Hércules, que encarna la voluntad de hacer, dice: yo soy el Elohim de la decisión. Dios me libre de la persona vacilante. Sin la voluntad de hacer, no existe realización y éxito permanente. ¿Estás satisfecho con lo que tú eres hoy? ¿Estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? ¿Estás resignado a vivir limitado y con un cuerpo que se deteriora? Porque es lo que tú deseas lo que se manifiesta. Sobre mi frente resplandece la llama de Hércules y la corona de los Elohim, con los colores gloriosos y fulgurantes de todos los rayos. Me acuerdo de reconocerla cada mañana antes de iniciar mis actividades en el mundo exterior. Y expreso: yo soy, convirtiéndome ahora en la voluntad de Dios. Puedes obtener todo lo bueno y constructivo que necesites por medio del uso de la voluntad de Dios,
que es el poder magnético de la divinidad en el corazón, al hacer la invocación para traer lo bueno y constructivo que deseas. Yo no acepto ninguna limitación, porque sé que solo requiero ejercer la voluntad de Dios para extraer de mi ser y mundo interior todo lo bueno y constructivo que necesito. Nada inferior a la perfección de Dios tiene el poder alguno para actuar en mí, en este grupo, en el cuerpo estudiantil, ni en nadie, en ninguna parte del mundo o del universo. Nada es imposible. La voluntad de Dios es el poder y la energía para lograr cualquier cosa buena y constructiva que necesite. Toda imperfección que existe se debe a que ha sido aceptada y se le ha dado el poder de la propia energía vital. La única manera en que se puede lograr la perfección es dejando de verter energía en esa condición destructiva. Ante todo lo que perturbe, usa el poder y autoridad de la voluntad de Dios y ten la seguridad que no tiene el más mínimo poder. Por el poder y autoridad de la voluntad de Dios, le digo a toda perturbación, tú no tienes poder. Yo soy el poder de Dios y solo lo uso para perfeccionar el mundo entero. La voluntad de Dios es la perfección para todas las cosas, y esta decisión debe venir de los corazones de la humanidad. Todos los pensamientos, palabras y obras deben manifestar solamente la voluntad de Dios, que es la perfección para todas las cosas. Solo el que posee la fuerza espiritual tiene verdaderamente control sobre todas y cada una de las actividades de la mente, los sentimientos, las palabras, el cuerpo y el alma, y todos están dotados de fuerza espiritual. Entrénense cada día al despertar, dirigiendo reverentemente la atención a la divina presencia de Dios que está dentro de ustedes, y sabiendo que todas sus actividades se desenvolverán en un orden divino, sepan que así es. El santo ser crístico individual siempre está disponible para mí, animándome desde el interior y auxiliándome en todo lo que necesito. La voluntad divina es el nacimiento del Cristo interior dentro de cada templo humano, revelando la verdad. El Cristo nace de la sabiduría de la voluntad de Dios, conocida por el yo superior de cada corriente de vida, y esa sabiduría del ser superior, por medio del amor divino, eleva al yo inferior dentro del Cristo interno. Solo Dios se manifiesta en mí, en este planeta y en todas sus evoluciones. Cada uno de ustedes es un pastor cuando le están instruyendo a los que están buscando guía interna. Y sus pensamientos, sentimientos, acciones, palabras y obra deben ser un ejemplo de lo que comunican. Ustedes deben convertirse en un centro irradiante de hermosos pensamientos y sentimientos positivos. Recuerden siempre que el amor debe cubrirlos durante todo el camino. No permitan que los separe de su propio Cristo interno y no vuelvan a dormirse, porque Dios los está sosteniendo en la palma de su mano. Dios me sostiene a la palma de su mano. Amado Hércules, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio y enseñanza a nuestra tierra y a todo lo que hay en ella. Carga cada una de mis envolturas, física, vital, emocional y mental, con la fuerza y el poder de tu amor, que me dan una protección invencible en todo momento.
Pensamiento forma el mazo de oro del poderoso Hércules en posición vertical con las gemas radiantes de cada uno de los 7 rayos, incrustadas a lo largo, irradiando la voluntad, la fuerza y el poder de cada uno de los aspectos de Dios, venciendo el mal. Tema del año. Yo soy la voluntad, la fuerza y el poder de cada uno de los 7 rayos o aspectos de Dios, manifestados tangible y visiblemente en mis pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, que los de cada corriente de vida, venciendo el mal. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cómo va todo, Arbelo? ¿En orden? Excelente. Muy bien, vamos a continuar con la actividad. Acabamos de realizar el servicio del poderoso Hércules, que lo van a encontrar ya dentro del libro Hércules de Rubén Cedeño, al final del libro. No solamente este servicio, sino también la conciencia proyectada al retiro del poderoso Hércules y la transmisión de la llama desde el retiro del poderoso Hércules. Todos servicios que se estrenaron para el año nuevo, para la recepción de Hércules como espíritu envolvente del año 2021. El libro Hércules ya se encuentra en el formato de libro electrónico y con el favor de Dios, en pocas semanas más lo tendremos también en el formato impreso para aquellos que prefieren tener el libro de papel. Ah, mira vos, parece que son varios. Muy bien. Bien, vamos a continuar. ¿Qué? Son de pi. No seas así. Y muchos de nosotros hemos trabajado con los libros en papel la mayor parte de nuestra vida y estamos acostumbrados. Bien, periodo de transmutación. Para que la perfección se manifieste, es necesario pasar por un periodo de transmutación. Habíamos en semanas anteriores trabajado algo que dice Hércules, que lo repite varias veces, que la voluntad de Dios es la perfección. Lo repite como 4 veces a lo largo del libro, es decir, es sin lugar a ninguna duda. La voluntad de Dios es la perfección, pero para manifestarse esa voluntad de Dios, el ser humano tiene que tomar la decisión. ¿De qué? De cambiar, de transmutar en sí mismo aquello que impide que la voluntad de Dios se exprese. Para que la perfección se manifieste, es necesario pasar por un periodo de transmutación. ¿Qué es lo que hay que transmutar? Les pregunto, de a uno, a ver, Capuzzi, algo. Las imperfecciones que impiden que se manifieste. Algo, díganme algo concreto. El odio, el resentimiento. El odio. Pero ahora más le digo, díganme un odio concreto. Porque el odio, el odio. Y es como una entidad que anda caminando por ahí que se llama odio, ¿no? Dígame algo con odio a quién. Muchas veces ¿A quién? El odio al que hace 20 años que te corta Avenida Callao en el Congreso, ¿sí? Y cada vez que los ves te provoca insultarlos y demás. Ese odio hay que transmutarlo. El odio al exmarido que se desapareció como Mandrake el mago y te dejó con tu hija criándola. También hay que transmutar ese odio. ¿Qué más? Odio a los medios de comunicación. A los medios de comunicación, porque hay algo que no te gusta, algo que te... Bueno,
Cada cual tiene su rechazo a transmutar. A los millonarios, a los políticos. ¿Y a los millonarios por qué? ¿Qué? No, hay gente que, Bueno, hay gente que detesta. hay gente que le tiene. Si usted odia, si usted, claro, si les digo odio a lo mejor les parece exagerado el término, pero en realidad todo rechazo es una expresión de odio. Si usted rechaza a los millonarios, también está rechazando las cosas positivas que tienen. ¿Qué está rechazando? Ser millonario, así va a ser pobre toda la vida. O millonario, no lo va a ser. La abundancia, la opulencia, la libertad económica de los millonarios, usted la está rechazando. Si usted rechaza el dinero, recuerdo que en una ocasión, la primera vez que visitábamos India, acompañados por Rubén Cedeño, fuimos a visitar un templo, no, de una religión en particular, no quiero mencionar de cuál se trata, pero recuerdo que nos recibió muy amablemente uno de los sacerdotes del templo. Y nos dio la explicación de su religión, cómo había sido fundada, del gurú en el que ellos creen y demás, las prácticas que realizan, y al final de sus explicaciones quisimos darle una donación. Y él no quiso recibir la donación, sí nos indicó dónde depositarla, pero él no quería tocar la donación por aquello de que el dinero es impuro. ¿Cómo que el dinero es impuro? Ah, sí, para pagar la comida, para pagar los gastos sirve, pero es impuro. Fíjense lo que es la mala calificación que hacemos de la energía divina. El dinero es un medio, un instrumento a través del cual el Espíritu Santo nos permite adquirir aquellos bienes materiales que necesitamos, al menos en este periodo histórico de la humanidad y de la tierra. Usted no puede mal calificar y rechazar el dinero porque entonces usted lo está alejando de sí. Cuando no tenga dinero, no se queje. Vamos. Todos sus pensamientos, palabras y obras deben manifestar solamente la voluntad de Dios, que es la perfección para todas las cosas. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, aquello de que la voluntad de Dios es la perfección. ¿Qué es lo que básicamente, por qué hay que transmutar estas negatividades? Esos pensamientos, arquetipos mentales negativos. Porque son un obstáculo, una barrera que no permite la conexión entre el verdadero ser, la conciencia pura, la conciencia crística y la personalidad o el ser inferior. En esta lámina de la presencia yo soy, una lámina ideada por Rubén Cedeño, ¿no? En base a conocimientos esotéricos, el cuadrado siempre es símbolo ¿de qué? De la personalidad. ¿Por qué? Porque son 4 envolturas inferiores. La envoltura física, etérica, emocional y mental. Muy bien. El Cristo es representado por el triángulo, por aquello de los 3 aspectos primordiales, ¿sí? Voluntad, sabiduría y amor. Y el círculo es símbolo de la mónada, de la presencia yo soy, también del ser universal. Muy bien, entonces, es entre la personalidad y el Cristo interno que, o mejor dicho, en el nivel de la personalidad, donde los vórtices mentales, los vórtices de negatividad, miedos, odio, resentimiento, carencias, conciencia de miseria, conciencia de enfermedad, les quito poder, todo eso impide que la voluntad de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque desde el plano del Cristo para arriba y en el resto del universo la conciencia que impera es conciencia de perfección. Y solo se manifiesta el bien que es la voluntad de Dios. Solamente en el nivel de la personalidad ignorante es que se manifiesta algo que sea diferente o que esté por debajo de la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esos planos en los cuales
se mueve la personalidad. Lo acabamos de decir, donde están las envolturas inferiores que conforman la personalidad. Son los planos físico, etérico, emocional y mental inferior. Solo del mental inferior para abajo se puede. No quiere decir que debe o que siempre va a ser así. No. La perfección también debe expresarse en esos planos. Y por eso podemos decretar estas afirmaciones que las encontramos en el Padre Nuestro, pero que no son para repetirlas como venimos repitiéndolas hace 2000 años, sino para vivir de acuerdo a ello, para nosotros convertirnos en eso. Vamos todos a afirmar. Venga a nosotros. Vamos. Vamos. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muy bien. O sea, hágase tu voluntad en la tierra, o sea, en los planos inferiores, en la personalidad, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, así como es en los planos superiores. Bien. Podemos afirmar entonces, yo pienso... Espera, te voy a pedir, Damián, ¿me podés poner el yo soy perfecto? Sí, claro. ¿Lo tenés? Ustedes saben que el himno de la metafísica, compuesto por Rubén Cedeño, aprobado por Connie Méndez como el himno de la metafísica, se llama Yo soy perfecto. Y lo que dice básicamente es yo soy perfecto, lo repite como un mantra. Si ese es el himno de la metafísica, entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? De acuerdo a ello. Pensar de forma perfecta. Muy bien, vamos todos. Yo pienso perfección. Yo siento perfección. Yo hablo de perfección. Yo actúo de acuerdo con la voluntad divina, que es la perfección, y yo soy la perfección. Gracias, Padre. Muy bien. Vamos a ver una cosa. La cualidad del poderoso Hércules es la fuerza espiritual. Él en algún momento del libro habla al respecto, que siempre ha sido asociado con la fuerza, y la gente tiene de idea, cuando se habla de fuerza física. Por eso se lo representa siempre a Hércules musculoso, ¿sí? Con un cuerpo trabajado, un cuello ancho, como el de un toro, que es símbolo de fuerza física. Pero, aunque no todo el mundo necesariamente sea fuerte físicamente, así como Hércules, todos tenemos o debemos desenvolver fuerza espiritual, exteriorizar fuerza espiritual, que es uno de los paramitas. ¿Recuerdan qué son los paramitas? Son las virtudes trascendentales. Muy bien. Cada una, ¿cuántos son los paramitas? 7. Son 7. ¿Y por qué son importantes? Porque hay que desenvolverlos. Son un requisito ¿para qué? Para llegar a la iluminación. Son un requisito para la iluminación, para convertirse en un bodhisattva. Desenvolver los 7 paramitas. Cada paramita está asociado con un rayo. Y el paramita del rayo azul, ¿alguien recuerda cómo se llama? Virya, muy bien. ¿Qué es? Fuerza, pero fuerza espiritual. El señor Gautama Buda traduce también ese virya, que en realidad es lo mismo, como en el noble óctuple sendero, como correcto esfuerzo o esfuerzo positivo. O sea, virya consiste en 4 esfuerzos que hay que hacer. Un primer esfuerzo por evitar la negatividad. Evitar ser negativo, que se te pegue lo negativo. ¿Bien? El segundo es desnegativizarse. O sea, transmutar la negatividad que uno ya ha asimilado. El tercero es positivizarse. Y el cuarto, mantenerse positivo. O mantener el positivismo ya desarrollado.
Podemos leerlo ahí. El primer esfuerzo positivo es esforzarse por evitar hacer el mal o realizar absurdos indeseables. Segundo, Esforzarse por superar la maldad y los estados perturbadores ya ocasiona. Tercero, esforzarse por desarrollar estados mentales nobles y beneficiosos. y el cuarto, Esforzarse por mantener estos estados cuando han surgido. esto es lo que hay que lograr trabajar este año. Esto es una síntesis de lo que acabamos de leer como el tema del año. ¿Sí? Exteriorizar las virtudes de todos los rayos, pero para eso hay que desnegativizarse y positivizarse. Entonces, a ver si podemos recordar un poquito. Los 4 esfuerzos son, primero, evitar la negatividad, sea en uno y en los demás. Segundo, desnegativizarse. Tercero, positivizarse. Y cuarto, mantener el positivismo. Muy bien. ¿A qué le suena todo esto? ¿A cuáles? A llama y niyama. Muy bien. Nos recuerda los 2 primeros pasos o etapas de la meditación de las que habla Patanjali, que las estamos estudiando también los días sábados con Rubén Cedeño en la propuesta de meditación. Esos 2 primeros pasos son llama, que es... ¿Qué es llama? Desnegativizarse. Muy bien. Y niyama es... positivizarse. Muy bien, básicamente eso. Lo que le agrega de alguna manera el señor Gautama en correcto esfuerzo es que te prevengas de la negatividad. No esperes a tener que desnegativizarse, que también te prevengas y te protejas de la negatividad. Y que además de positivizarse, te esfuerces por mantener las actitudes positivas que ya hayas desarrollado. Muy bien, vamos para adelante. Vamos todos juntos a hacer estas afirmaciones. 8 esfuerzos positivos, todos. Yo me esfuerzo por pensar positivamente. Yo me esfuerzo por hablar positivamente. Yo me esfuerzo por actuar positivamente. Yo me esfuerzo por trabajar positivamente. Yo me esfuerzo por observar positivamente. Yo me esfuerzo por meditar positivamente. Yo me esfuerzo por comprender positivamente. Yo me esfuerzo por esforzarme positivamente. Ok, muy bien. Hay que esforzarse por pensar en forma positiva, porque a veces se traen de la niñez, ¿sí?, o de la juventud, o de cuando uno no estaba estudiando metafísica, algunas actitudes negativas. Y hay gente que a veces no se da cuenta, hay que observarse para cambiar eso. Como un estudiante de metafísica que se levantaba todos los días y decía, hoy mi facilitador me va a regañar. Y por supuesto, como lo estaba mentalizando, el facilitador lo regañaba. No se daba cuenta él de que estaba pensando negativamente. Pero les digo, no es el único, hay mucho. El otro día estábamos resolviendo algo en casa. Había varias personas del grupo ayudándome a resolver una situación que había habido con un coche. Y Rubén, que estaba en el departamento, estaba preparando una comida, porque ya se acercaba la hora de la cena, y estaba preparando comida para todos los que habían venido a ayudar. Y hubo una sola persona de todos ellos que cuando les dije, bueno, vamos ahora a comer con Rubén, que está preparando comida, esa persona, a causa de sus rollos mentales, complejos de inferioridad o creer que no, porque hay mucha gente que cree que no se lo merece. No, yo no me lo merezco. ¿Será para mí, maestro? No, seguro que conmigo no es. Entonces, se fue.
Dice, no, si no me lo dijeron, seguramente a mí no me lo han dicho, yo me voy. Y ella sola se autoexcluyó. Yo digo, ¿cómo se le ocurre a una persona que si estamos en un grupo y los estamos invitando a comer, es con todo menos con ella? Sería, de parte nuestro, de parte de quien invita, una actitud excluyente. Sería una grosería, de hecho. ¿Sí? Usted tiene que observarse y reflexionar. ¿Por qué me fui? ¿Por qué pienso que no me lo merezco? ¿Por qué pienso que no es conmigo? A veces vivimos así. Recuerdo, Damián estaba en esa ocasión, hace varios años, como 15 años atrás, estábamos en Montevideo, Uruguay, en la Cámara de Diputados, en el Parlamento de Montevideo, de Uruguay en Montevideo. Era un acto en el cual se le estaban haciendo entregas de reconocimientos a diversas personalidades, entre ellas a Rubén Cedeño. Recuerdo que precisamente la persona a la que homenajearon antes que a Rubén, no recuerdo ni quién era, ni por qué lo estaban homenajeando o le estaban dando un reconocimiento, pero sí recuerdo que como discurso de agradecimiento, lo primero que dijo fue que no se lo merecía. Les quiero dar las gracias por aquello de una falsa humildad. Porque si se lo están dando es por algo. Si usted dice no me lo merezco, está tratando a aquellos que lo homenajean de estúpidos. ¿Bien? Dijo, bueno, porque yo sé que no me lo merezco, porque hay mucha gente, ¿sí?, en este país que hace cosas muy buenas y ellos también se lo merecen y demás. Rubén lo escuchó. Cuando le tocó su turno de hablar, dijo, lo primero que voy a decir es que sí me lo merezco. Y contó una anécdota de un caso similar en Venezuela en el que a una personalidad la estaban homenajeando y cuando dijo en su discurso, por esto de la falsa humildad, que no se lo merecía, alguien del público gritó, ¡que se lo quiten! Y sí. Entonces, no se autoexcluya a usted mismo. Y si descubre que sus acciones vienen de un complejo de inferioridad, o un sentimiento de inferioridad, o de culpa, o de lo que sea, trabájelo y libérese de eso. Porque eso es negativísimo. Eso no es pensar en positivo. 7 esfuerzos, vamos todos. Yo me esfuerzo por ser bondadoso. Yo me esfuerzo por saber. Yo me esfuerzo por amar. Yo me esfuerzo por ser armónico. Yo me esfuerzo por ser veraz. Yo me esfuerzo por ser pacífico y próspero. Yo me esfuerzo por perdonar. Muy bien. Porque si usted no quiere perdonar, a veces hay personas que todos necesitamos esforzarnos por perdonar. Porque aunque usted se crea que es un gran perdonador, a veces en realidad no es tan así. Pero si está estudiando metafísica, uno de los pilares de nuestra enseñanza es el perdón, que es la llama violeta. La llama violeta no es decir llama violeta cada vez que usted oye algo negativo y seguir igual que antes. Es vivir con una actitud de perdón y de transmutación. Si usted no quiere perdonar, ¿qué hace en la metafísica? Es que la ley de vibración, el principio de vibración en algún momento lo va a botar, lo va a sacar. O usted trabaja el perdón y se esfuerza por perdonar, o va a terminar fuera, no digo de la metafísica, fuera de una vivencia interna hasta el día en que usted asuma o tome la decisión de perdonar. No puede vivir en el pasado, en el resentimiento y en el rencor.
Descarten la idea de limitación. A veces, ustedes se sienten restringidos en su servicio. Sin embargo, deberían esforzarse en todo momento por descartar tal idea. Cuando uno piensa en la limitación, está pensando en el ser inferior, olvidando que en todo momento se funciona desde la conciencia. La limitación solo se expresa cuando se escoge la conciencia humana de limitación en vez de la conciencia cósmica de perfección. ¿Por qué dice? Fíjense, pone como dos extremos, la conciencia humana de limitación y la conciencia de perfección como una conciencia cósmica. ¿Por qué? Mauro. Porque no existe la conciencia humana como algo real y permanente, como algo separado que creó la mente. Lo otro es la realidad. O sea que en todo el cosmos lo que impera es una conciencia de perfección. Más bien lo extraño es la conciencia de limitación que solamente la exterioriza el ser humano por ignorancia. Bien, entonces ustedes a veces se sienten restringidos. Yo no sé si les ha pasado, sobre todo los que son facilitadores, escuchar esto. ¿Y qué pasa con fulanito que no está viniendo a las actividades? No, es que tiene muchos problemas y como tiene muchos problemas no quiere venir a las actividades. Cuando esté mejor, cuando me sienta mejor, volveré a las actividades. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona no está aplicando la enseñanza. No está aplicando. ¿Por qué no está aplicando la enseñanza? Está encerrada en su mundo de apariencia. No sé, usen el micrófono porque si no, no se oye. Esa persona no está aplicando la enseñanza y vive en su mundo de conflicto y de limitación. ¿Alguien más quiere decir algo? En vez de polarizarse, poniendo la atención en la enseñanza, está dándole poder a la situación como de la poder. Le está dando poder, se está identificando con la situación y por lo tanto le está dando poder, la está considerando algo real que la limita. En este caso, ¿la limita a qué? La limita para venir a las actividades. Es lo más absurdo que yo he oído en mi vida. No vengo a las actividades porque tengo problemas. Sí. No, y tampoco están entendiendo qué es esto y para qué estudiamos o participamos de esto. Porque si acá se viene cuando no tenés problema, quiere decir que no te venís a transformar ni a cambiar las cosas que están mal, venís cuando estás bien, es algo teórico. Sí. Cuando acá hay que venir, porque uno se entiende que tiene perfecciones que sacar. Que puede ser el momento donde usted tiene la oportunidad de hacer conciencia de lo que tiene que corregir o de polarizarse positivamente, porque indudablemente está polarizado en negativo, como decía Paula. Cuando uno piensa en la limitación, está pensando en el ser inferior y está aceptando la limitación. Mira, quería ponerles un caso que es el de padre de Yogananda. Yogananda, Paramahansa Yogananda, en su autobiografía cuenta que su padre de niño, que creo, si no me equivoco, quedó huérfano de padre, era el hermano mayor y le tocó salir a trabajar siendo un adolescente prácticamente, pero él paralelamente, además de trabajar y mantener a su familia, estudiaba. Pero como carecía en ese momento de recursos, no tenía ni para zapatos. Y se iba al colegio y después a la universidad caminando kilómetros desde su casa descalzo. Y dice que sus compañeros de universidad se burlaban de él al verlo tan pobre, ni que llegaba a la universidad caminando. Yogananda lo pone como un ejemplo de fuerza de voluntad, porque finalmente su padre eventualmente se recibió, se convirtió en un profesional, consiguió buenos puestos de trabajo, prosperó enormemente en la vida y le dio a su familia un muy buen pasar económico. Pero los primeros años tuvo que hacer uso de la fuerza de voluntad y no aceptar
las limitaciones. Eso es no aceptar. Él no aceptó que era pobre y que no podía hacer algo. No tendré zapatos, pero caminar puedo caminar igual. Y se fue caminando igual. Se burlan de mí, ¿sí? Pero yo puedo soportar la burla. Voy a estudiar igual. Hasta que pudo superar esas apariencias. A veces hay personas que no vienen, lo sé porque o me lo dicen o alguien me lo comenta. No, es que fulanito no viene porque no tiene trabajo o no tiene dinero o está siempre con la misma ropa y no quiere que lo vean con la misma ropa. Yo ni me voy a dar cuenta. ¿Sí? Lo más seguro es que no me acuerde qué fue lo que se puso. ¿Sí? Es un rollo de la propia persona. Pero les quiero contar, porque a lo mejor puede ser un caso personal, pero a lo mejor a algunos les sirve esto. Uno por estudiando metafísica no es que siempre ha estado viviendo flotando en una nube de perfección. Uno estudia metafísica precisamente porque quiere mejorar, porque quiere superarse, porque quiere desarrollar aspectos que no tiene desarrollados. Yo estaba ya dando actividades de metafísica, era muy joven, yo cuando empecé a estudiar metafísica era un poco más que un adolescente, tenía 18 años. Y los primeros viajes que hacía no me resultaba tan fácil como hoy en día hacerlos. Trabajaba a mediodía con mi papá solamente, ganaba, en esa época serían $200 al mes, ¿qué iba a hacer con $200? Pero sin embargo siempre me las arreglé. Y después tuve 2 años de mi vida muy difíciles. Cuando nacieron mis hijas, todavía vivía en Córdoba. Difíciles desde todo punto de vista, incluso económicamente. Pero nunca dejé de asistir a las actividades de metafísica por ningún motivo. Incluso en alguna oportunidad, para ir a una actividad de metafísica me tuve que ir caminando y volver caminando porque ni para el autobús tenía. Y desde mi casa eran 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta caminando para ir a una actividad. En esa época yo también ya viajaba a Buenos Aires a dar charlas todos los fines de semana. Me tomaba un autobús el viernes en la noche, daba la charla, llegaba el sábado a la mañana. En la tarde daba las charlas y en la noche regresaba a Córdoba y llegaba el domingo en la mañana. Había unos autobuses pero muy económicos que se tomaba en esa época la gente del interior para venir a Buenos Aires, sobre todo a Once, a comprar ropa y otras cosas. Recuerdo que costaban 20 pesos, que en aquella época eran $20, ida y vuelta. ¿Sí? Por supuesto, no eran los autobuses de hoy en día, que se reclinan, que usted se acuesta, se pone en posición horizontal. Pero tenía 20, 21 años, ¿qué me importaba en esa época? Dormía igual, aunque fuera de sentado. Recuerdo, en esa época también Filomena Marasco venía periódicamente a dar actividades en Buenos Aires, también en estos mismos autobuses, y lo hacíamos felices sin quejarnos. Y hubo ocasiones en que el dinero que tenía alcanzaba solamente para comprarme el pasaje. Y recuerdo en una ocasión al menos, las actividades las dábamos en el departamento que en esa época Susana Kraft tenía en calle Mitre, en Mitre y Corrientes. Allí mismo dábamos las actividades. En la mañana teníamos actividades con el grupo interno y en la tarde con el público que venía a las charlas. Y hubo 2 veces donde no tenía ni para el subte y el colectivo me dejaba en Retiro, otra vez me dejó en Once
y para llegar al departamento de Susana Karfner tuve que ir con un bolso de libros caminando hasta Maipú y Corrientes. Qué sé yo, 20, 25 y demás. Pero nunca dejé de venir a las actividades o de dar una actividad por eso. ¿Sí? Tampoco creo que nunca se lo conté a nadie. Pero se los cuento ¿para qué? Para que vean que la metafísica funciona. Porque yo, por supuesto, no aceptaba esa situación y seguí decretando y esforzándome en mi vida para desarrollar conciencia de prosperidad y que no me volviera a suceder eso, no volver a encontrarme en una circunstancia similar. Pero aún el dinero no era una limitación. Si tengo pies para caminar, camino. Y eso vale más que cualquier decreto, porque es tu actitud de... Es que los decretos tienen que estar acompañados por una actitud de vida. Si usted hace decretos de salud y de curación, pero después en el consultorio está hablando todo el tiempo de enfermedades, su decreto no sirve para nada. Si usted está haciendo decretos de llama violeta para transmutar, pero el resto del día lo que hace es vivir en el rencor y en el resentimiento, recordando a las personas con las que está peleada, sus decretos y servicios de llama violeta no sirven para nada. Si usted hace decretos de salud, de curación y de protección, pero lleva 9 o 10 meses sin salir de su casa, estresado, y tomando pastillas para los nervios porque tiene miedo que lo agarre un bichito y se muera, sus decretos no sirven para nada. Porque no están respaldados internamente ni por el pensamiento ni por el sentimiento. Son palabras vacías que brotan de sus labios, nada más. Bien, sigamos. ¿Alguien quiere leer? Vamos, Capuzzi, dale. Es Dios quien hace el trabajo. Los deseos que anidan en sus corazones podrían cumplirse muy fácilmente. Simplemente tengan fe en que es Dios, la presencia yo soy, quien está haciendo el trabajo. Quiten su atención de toda limitación. Amazon. Ok, tengan fe en que es Dios quien está haciendo el trabajo, porque no es usted quien va a resolver la situación. Lo que uno tiene que hacer es hacerse a un lado desde el punto de vista de la personalidad para que el ser en uno pueda actuar. Y hacernos a un lado, ¿qué implicaría hacer a un lado la personalidad? Dejar de pensar negativo. Acompañar el verbo con actitud, como explicaba recién. Acompañarlo con la actitud. ¿Alguien dijo por ahí algo? Quitar la atención de la apariencia. Lo que plantea Emmett Fox en La llave de oro. Que si usted quita la atención de la apariencia y la pone en Dios, la apariencia se resuelve sola. O mejor dicho, usted permite que Dios, la perfección, actúen y pongan orden en las circunstancias. Sí. Una duda o consulta. Sí. Porque vos todo lo que dijiste es tal cual, yo lo repito también. Sacar la atención de la apariencia, hacer esto, hacer lo otro. A mí me parece que para que se te haga carne eso de tener fe, me tengo que observar primero. Porque yo puedo estar acá repitiendo, y lo estoy repitiendo, sí, hay que perdonar, hay que todo. Y no me observo, y dentro de un rato salgo a hablar y cometo lo mismo de siempre. Entonces, esa observación Sin lugar a dudas. tiene que ser muy profunda. A lo mejor decirlo menos y practicarlo más. Practicarlo y tener ejemplos concretos. Porque a menos que estemos materializando y tengamos ejemplos de la fe, sobre todo ejemplos de la fe, ejemplos de los tratamientos, ejemplos de la conciencia de prosperidad, todo es
puro bla bla. Es bla, bla. Bien, entonces no perder la fe ni en el final mismo. Ir hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Cuando hace usted un tratamiento, les contó Rubén Cedeño hace unos días atrás, no sé si fue este sábado o cuándo, la situación que vivió meses atrás cuando estaba saliendo de México. Yo la viví muy de cerca porque estábamos en comunicación telefónica en modo continuo por determinados papeles que les pedían y demás, a último momento, después de haber atravesado 3 instancias en el aeropuerto, en el momento, y todo estar todo aprobado, en el momento de subir al avión, le pedían un papel que nadie le había pedido antes y no lo querían dejar subir al avión porque no tenía ese papel. Y Rubén estuvo no aceptando la situación y haciendo decretos, aun cuando el avión ya debía haber partido y el avión no partió, se demoró como 1 hora u hora y media. Y a última hora, sin que se sepa por qué fue lo que cambió, lo llamaron por el altavoz, abrieron la puerta del avión, que ya estaba cerrada, y pudo volver. Entonces, no tener fe, gente, hasta las últimas circunstancias de que todo se va a resolver. Recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, fue en el año 1995, para un congreso internacional de metafísica que se realizó, si no me equivoco, en la Semana Santa del 95 en Nueva York. Yo quería ir a ese viaje, internamente sentía que era muy importante asistir y no tenía los recursos. Intenté de 1000 maneras, busqué las formas y no teniendo ni el dinero ni el pasaje, fui de todas maneras a la embajada a sacar el pasaporte. Si tengo el pasaporte ya tengo algo, con la visa. Pues obtuve la visa y la tarde anterior a la salida del vuelo, ¿sí? O el día en que el grupo viajaba y había que salir, la tarde anterior yo no tenía ni el pasaje ni el dinero. Por supuesto, ya en el grupo todo el mundo sabía. Y yo continuaba haciendo mis decretos. Y al final de la tarde me llamó una persona, en esa época venía a las actividades un señor empresario, dueño de una empresa que produce pastas alimenticias, bastante conocida. No lo volví a ver, creo, después de aquella vez, pero me llamó por teléfono y me dijo: Fernando, sé que tenés un congreso en Buenos Aires, en Nueva York, y que te está haciendo falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Y bueno, me hace falta el pasaje. Bueno, mañana pasá por mi agencia de viajes, yo te regalo el pasaje. Y como a la media hora me llamó otro estudiante y me dijo: ¿cuánto dinero necesitas para el viaje? Y necesito más o menos esta cantidad. Bueno, yo te lo doy. Pasá mañana a la mañana por mi oficina. Y así, en la mañana salí con mi maleta. Me fui a la agencia de viajes a retirar el pasaje. A la oficina del otro estudiante pasé a buscar el dinero y de ahí a Ezeiza. Porque no me daba el tiempo. Y en Ezeiza me estaban esperando mis compañeros de grupo para salir sin saber si yo iba a venir o no. Pero es hasta el final, hasta las últimas consecuencias, tener fe y seguir haciendo los tratamientos. Vamos todos juntos a hacer esta afirmación. Vamos a poner música. Vamos. En el nombre de la magna presencia yo soy, amado Hércules y Santa Amazona, sostengan mi atención en mi poderosa presencia yo soy e inúndenme con su sentimiento de fe en la omnipotencia de Dios. Yo soy la fe del poderoso Hércules. Yo soy la fe de la Santa Amazona. Gracias, Padre.
Nacimiento del Cristo. La voluntad de Dios es que Cristo nazca dentro de cada corazón humano. Para ello, el yo inferior necesita autodisciplina. La voluntad de Dios es que Cristo nazca dentro de cada corazón humano. Ese nacimiento del Cristo en el corazón o en la conciencia de cada ser humano es lo que se cataloga de alguna manera como, ¿qué cosa? La primera iniciación. Muy bien, la primera iniciación o el despertar de la conciencia crística. Esa primera iniciación o el nacimiento del Cristo ha sido tipificado en la vida de Jesús por el nacimiento de Jesús en la gruta de Belén. Muy bien. Los actores principales de ese nacimiento de Jesús, ¿quiénes son? Obviamente la madre, el padre, pero bueno, el padre ya lo que tenía que hacer, si acaso lo hizo antes. Es sobre todo la madre y el hijo que nace, los actores principales de ese nacimiento. María, simbólica, así como Jesús, desde el punto de vista, en su vida, viene a representar al Cristo, el Cristo que nace, crece, se desarrolla hasta madurar y desenvolverse plenamente. Su madre también tiene un simbolismo. María es la personalidad pura, virgen, en la cual va a nacer la conciencia crística. Ella ejemplifica las características que desde el punto de vista de la personalidad tenemos que desenvolver para que la conciencia crística o Jesús pueda nacer en nosotros. ¿Vamos? Bien, en esta lámina se los ejemplifico. Jesús siempre hace referencia a la presencia yo soy o al Espíritu como el Padre. Cuando habla del Padre, se refiere tanto al Padre universal como al Padre en nosotros, que es la presencia yo soy. Él en sí mismo personifica el Cristo. El Cristo que nace en la gruta de Belén representa el nacimiento de la conciencia crística. Y María representa la personalidad, que tiene las características y las condiciones en las cuales o a través de las cuales puede nacer y expresarse la conciencia crística. ¿Cómo tiene que ser esa personalidad? Una conciencia purificada. Tiene que ser una conciencia pura. Cuando hablamos de virgen, no hace referencia, siempre uno asocia la virginidad a la pureza sexual, pero en realidad a lo que hace referencia a la pureza es a la pureza de intenciones, al inegoísmo. ¿Qué más? ¿Qué más hizo María a lo largo de toda su vida? Ok, ¿y eso cómo se llama? Sostener el concepto inmaculado. Vivió toda su vida sosteniendo el concepto inmaculado. ¿Qué más? Tiene que estar consagrada. Consagrada a lo divino. Tampoco es que consagrada al fútbol, consagrada a cocinar. No, consagrada a lo divino. ¿Y qué más? En estado de gracia, vivir en estado de gracia. Esa es la autodisciplina que tenemos que imponerle a nuestra personalidad para que la conciencia crística representada por Jesús pueda nacer en nosotros. Vivir en estado de gracia. Puros, consagrados a lo divino, viviendo como esclavos del Señor. Esclavos de... ¿Quién es ese Señor? La presencia de Dios, Dios en nosotros, y sosteniendo el concepto inmaculado. Esa es la autodisciplina que hay que imponerse. Es nuestra intención que la humanidad conozca el verdadero significado de la libertad. El Cristo liberado del encierro de lo humano, sellado en una aura de protección y paz. La libertad no es hacer lo que me da la gana. La libertad no es permitirle a la personalidad que ande descarriada, relajada, haciendo su voluntad
egoísta. La libertad no es libertad para odiar, libertad para engañar, libertad para mentir, libertad para no trabajar, libertad para no hacer ningún esfuerzo, libertad para no estudiar, ¿no? Sino todo lo contrario. Cuando la personalidad está suelta, el alma o el Cristo interno está apresado, está encadenado y no se puede expresar. Está preso de una personalidad desordenada, que lleva una vida caótica, negativa. Y al revés, cuando la personalidad está atada, crucificada, en un proceso de positivización, o mejor aún, plenamente positivizada, es cuando el Cristo se puede expresar. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Dejar que la personalidad ande suelta. Que pueda odiar, pensar negativo. Sí, o sea, libertad no es libertad para odiar, Pensar negativo. para ser negativo. Tener pensamientos de carencia, tener rencor hacia la gente, desprecio. Vivir en actitud de rebeldía. Bien, nada de eso es libertad. Bien, vamos para adelante. Hacer a un lado lo humano. No hay un solo chela que no tenga suficiente entrenamiento como para lograr aquello para lo cual se le dio el privilegio de encarnar en este momento. El tribunal kármico no impone sobre una corriente de vida más karma, es decir, un peso mayor del que esa corriente de vida puede soportar. Así que si usted tiene un plan divino, algo que quisiera hacer, algo que puede hacer, usted está en capacidad de lograrlo. Y más si está estudiando la enseñanza espiritual. Una persona que está estudiando la enseñanza espiritual es porque tiene o muy poco karma negativo por transmutar, o ya no tiene karma. Entonces, si usted piensa que no puede lograr algo, no lo puede lograr porque usted piensa que no puede. ¿Me siguen? Sí. El único motivo por el que usted no está pudiendo hacer algo es porque usted piensa, cree, siente que no puede. Quítese eso. Positivícese. Deben arrodillarse ante el Cristo interno y negar lo humano antes de que puedan alcanzar la libertad divina. El orgullo humano es lo único que se interpone entre ustedes y la libertad divina. Rindan conscientemente el libre albedrío a la voluntad de Dios. Les puse una imagen que representa a Hércules en uno de sus trabajos. ¿Lo reconocen? ¿Qué trabajo es? Sí, el de la hidra. ¿Cómo se llama? Es matar a la hidra de Lerna. ¿Bien? Es el trabajo de Hércules en Escorpio, matar a la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo que representa simbólicamente el deseo egoísta. Sean los deseos materiales, los deseos emocionales, incluso los deseos mentales. El deseo de riqueza, el deseo de comodidad, el deseo de poder, el deseo de controlar a los demás. Muy bien. Todos esos deseos están, cada una de las cabezas de la hidra representa un deseo en particular. Y mientras Hércules trataba de eliminarlos, eliminar la hidra cortándole las cabezas, cada vez que cortaba una cabeza, aparecía otra, lo que simboliza que no se puede luchar contra el deseo. Y él logró vencer a la hidra solo cuando se arrodilló. Su maestro le había dicho, le había aconsejado antes de que emprendiera la labor. Le había dicho que iba a vencer retrocediendo, que iba a ganar arrodillándose. Y él, entonces, ¿qué hizo? Se arrodilló y levantó en lo alto
a la hidra. Y la hidra, al no estar en contacto con la tierra, con lo inferior, fue perdiendo fuerza, se debilitó y murió. ¿Arrodillarse es símbolo de qué? Humildad. Es símbolo de humildad. Que a través de la humildad, negando lo humano, liberándonos del orgullo, es que permitimos que el ser interno se manifieste. Porque ¿qué hace el orgullo? ¿Qué produce el orgullo en una persona? Le pregunto a los que están del otro lado. No sé si hay preguntas. ¿Hay alguien que esté controlando? Sí. Si hay preguntas, por favor. ¿Qué es lo que produce el orgullo? Vivir en el yoísmo. Ok, pero díganme algo concreto, porque es de... Separarte, individualidad. Bien, el orgullo te separa. ¿Y separarse qué implica? En hecho, gente, concretamente, cuando la gente se separa o tiene por orgullo, ¿qué hace? Está rechazando al otro y no está reconociéndose a sí mismo tampoco. El orgullo entonces nos separa. Pone barreras, pone muros. Esos muros impiden ¿qué cosa? La comunicación. Cuando uno está unido hay comunicación. Cuando está separado no hay comunicación. El orgullo es lo que nos separa, lo que nos aleja, lo que nos incomunica de los demás. Démonos cuenta que en la medida en que nos estamos alejando, separando, incomunicando, en vez de ir hacia la unidad con el todo, el Cristo es conciencia de unidad, lo que estamos es reforzando la conciencia de la personalidad que nos lleva a separarnos, a aislarnos, al vivir en el para mí, en el yo, en vez de vivir en el para todos, en función del grupo, que no es el pequeño grupo, sino la humanidad. ¿Vamos? Bien. Concepto inmaculado. Dios está en todas partes. Y todo lo inferior que se está manifestando se debe a que ustedes están aceptando la imperfección en sí mismos o en otros. Refrenen sus lenguas y no afirmen nada de naturaleza imperfecta. No pongan su atención sobre ninguna imperfección que pueda estar manifestándose en alguien. ¿Lo quieren leer de nuevo? Porque esto es así como, parece casi utópico. Pero hay que hacerlo. Vamos. Dios está en todas partes y todo lo inferior que se está manifestando se debe a que ustedes están aceptando la imperfección en sí mismos o en otros. Refrenen sus lenguas y no afirmen nada de naturaleza imperfecta. No pongan su atención sobre ninguna imperfección que pueda estar manifestándose en alguien. Muy bien, ponela completa esta imagen, Arbelo, para que la vean bien. Iba a preguntarle si conocen esta estatua, pero ahí está el título. Hércules y Caco de Bandinelli. Está en la Piazza della Signoria en Firenze o Florencia en Italia. ¿Alguien recuerda qué hay al lado de esta estatua? Hay otra estatua muy famosa. Sí, el David, pero que no es el original. Bien, hay una copia del David de Miguel Ángel. Originalmente estaba allí la estatua esculpida por Miguel Ángel, pero después por cuestiones de conservación, de conservar una obra tan importante, fue trasladada a la Galería de la Academia y en su lugar se colocó una copia fiel. También hay otras estatuas en la Piazza della Signoria, sobre todo en la Loggia dei Lanzi. ¿Alguien recuerda esas estatuas? Son los que han estado, por lo menos. ¿Quiénes han estado? Acá han estado Arbelo, Tancredi, Mechi, Capuzzi, Catani también. Bien. Y Mauro, sí. ¿No te acordás? Nadie más se acuerda. Bueno.
Hay otra representación de Hércules, por ejemplo. ¿Cuál? Miren, está Perseo de Benvenuto Cellini, por ejemplo, que es súper famoso, y está también Hércules con el centauro Neso, de Giambologna. Bueno, ok, vamos a recordar un poquito. ¿Quién es Caco? Caco, presten atención, vamos, por ahí atrás. Caco es un monstruo que echaba fuego y humo por la boca. Echar humo y fuego por la boca es sinónimo de los... ¿Qué sale de la boca, gente? El verbo, lo que uno dice. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, dice Jesús. Y no es lo que entra por la boca, sino lo que de ella sale, lo que condena a un ser humano. Bien, ese fuego, ese humo que salía de la garganta de Caco, de este monstruo, significa que todo lo que decía eran unos decretos espantosos, maldiciones y demás. Hércules venía en su último trabajo llevando las vacas rojas o el ganado rojo de Gerión, llevándolo hacia la ciudad santa. Y estaba atravesando toda la península itálica y cuando llega a donde hoy en día está Roma, en el monte, al pie del monte Palatino, se encuentra con que le empiezan a desaparecer algunas vacas. ¿Sí? Alguien le robó las vacas. Y buscando las vacas, se encuentra con Caco, con este monstruo. Esas vacas o ese ganado rojo de Gerión que Hércules estaba conduciendo a la ciudad santa representa a la humanidad que vive en el mundo emocional de los deseos, de los sentimientos. Somos nosotros. Y Él es el maestro, como Jesús, que los está guiando. ¿Sí? Entonces, y el que se roba las vacas, Caco, ¿quién viene a representar? ¿El mal de la humanidad? Hay cosas más concretas, ejemplos más concretos. Es ese que viene al grupo de metafísica y con su crítica, con el chisme, se lleva o hace desertar del grupo de metafísica o del grupo espiritual a la gente que le presta oído a la negatividad. ¿Sí? Ese es Caco. ¿Qué hace entonces Hércules con Caco? Lucha con él y lo estrangula. No es que salgan a estrangular a nadie, por favor. Pero todos tenemos que psicológicamente estrangular al Caco en nosotros. Psicológicamente tenemos que estrangular esa actitud de estar criticando, hablando negatividades, maldiciendo, sobre todo juzgando y condenando a otros. Y por supuesto, si hay un Caco encarnado en el grupo, hay que o se pone en orden o botarlo del grupo. No estrangulen a nadie. Sí, Tancredi. Vamos todos juntos a hacer este tratamiento que da el maestro Saint Germain. Juntos. Poderosa presencia, yo soy, quita de mí toda crítica, condenación, resistencia, juicio, rebelión, celo, autocompasión, orgullo, egoísmo, duda y miedo. Sácalos de mí y aniquílalos. Y en su lugar establece el autocontrol y dominio de San Román. Gracias, Padre. Continúa con el asunto de la crítica. Venía hablando del sostener el concepto inmaculado. Y por supuesto, criticar, juzgar, condenar es lo opuesto a sostener el concepto inmaculado. No hay lugar para criticar. Volvamos, que la voluntad de Dios es el nacimiento, el despertar de la conciencia crística. Pero para ello tenemos que
disciplinar a la personalidad. Y uno de los puntos a poner en práctica para disciplinar a la personalidad es liberarla de la crítica, transmutar la crítica y sostener el concepto inmaculado en nosotros y en los demás. No hay lugar para criticar las acciones de ningún individuo. Algunos tienen una actitud arrogante o altiva hacia sus semejantes y están continuamente reconociendo la imperfección en otros. Se enorgullecen de no expresar esas imperfecciones y toman una actitud de superioridad espiritual, olvidando que ellos también tienen el tejado de vidrio, como dice el refrán. Algunos tienen una actitud arrogante o altiva hacia sus semejantes. A veces hay una actitud de falsa compasión cuando la persona se siente superior a los demás y desde esa superioridad dice, ay, pobrecito, vamos a perdonarlo porque, a fin de cuentas, tan brutitos que son. Tan incapaces que son. La cabecita no les da. Eso no es compasión. Ahí lo que hay es una actitud de altivez, de superioridad. Bien. Y se olvidan entonces que ellos también tienen el tejado de vidrio. Ese refrán, ¿alguien recuerda el refrán completo? No tire piedras al del vecino. Eso es un refrán popular que lo encontramos no solamente en el refranero español, lo encontramos también con sus equivalentes en el inglés, en el portugués, en el italiano, en cantidad de idiomas. Es muy popular el refrán. Aunque yo la verdad la primera vez que lo leí fue estudiando Esoterismo 1. Rubén hace mención de este refrán en Esoterismo 1. ¿Se acuerdan que lo estudiamos, no? Sí. En el capítulo de la villanía del otro. Sí. Y a propósito de esto, hace también una nota Rubén de que Manuel de Falla, el compositor español, que no sé si lo saben, vivió en nuestro país los últimos años, en Córdoba. De hecho, desencarnó en Altagracia, una ciudad a unos 30 kilómetros de Córdoba. Manuel de Falla. Compuso la seguidilla murciana dentro de, que es una parte de las 7, o una de las 7 canciones populares españolas, en las cuales musicaliza este refrán. Vamos a oír a continuación, ay, perdón, sí hay que ponerle para que la puedan escuchar ustedes todos. Vamos a escuchar a continuación a Teresa Berganza, la famosa mezzosoprano española, interpretando de Manuel de Falla la seguidilla murciana de las 7 canciones populares españolas. Cualquiera que te como tenga de vidrio, tenga de vidrio, cualquiera que te como tenga de vidrio, no debe de... Del poder del fuego sagrado, cualquier condena o crítica hacia los demás. ¿De dónde o de quién la tenemos que borrar a la crítica? De nosotros. Cualquier condena o crítica hacia los demás. Y denle la bienvenida a la oportunidad de emplear el fuego sagrado para corregir las apariencias de imperfección propias y ajenas, en vez de regodearse y acogerlas en sus conciencias. Les puse una foto de un encargado o un guardia de seguridad de un edificio para recordar algo que pasó hace poquito tiempo en casa. En el edificio donde vivimos aquí en Buenos Aires, ya diría por lo menos desde el año pasado, nos veníamos quejando de el destrato por parte de los encargados, de los guardias de seguridad, de todos, ¿sí? Porque son varios que se van rotando a lo largo del día, por supuesto.
que llegábamos a veces cargados del supermercado con bolsas, y no digo que no nos ayudaban, ni siquiera nos abrían la puerta. Que uno ingresaba al edificio y nos saludaban, que algunos tenían unas caras de antipáticos terribles. Y el punto llegó al colmo cuando en diciembre pasado, una mañana salimos con Rubén a comprar el pino de Navidad, el arbolito de Navidad que oportunamente colocamos aquí en la escuela. La empresa lo envió a domicilio y en el momento en que llegó, yo estaba creo que duchándome, no podía bajar, bajó Rubén, lo recibió, pero siendo un poco pesado el pino, lo dejó con el encargado en el ingreso del edificio, diciéndole al encargado o pidiéndole que lo cuidara por unos minutos, que yo iba a bajar a buscarlo. Y la contestación del encargado no fue muy amable, precisamente. Bien, estábamos hablando de ese tema cuando en un momento dijo Rubén, bueno, pero ¿sabe qué? Ya me cansé de esto, lo voy a cambiar. ¿Y qué fue lo que hizo? De allí en adelante, cada vez que Rubén va a salir del edificio, va a ingresar y se cruza con un encargado, se pone en modo venezolano. Pachamo, ¿cómo estás? Ven aquí. Y le pone el codito para que lo saluden. Y lo hace con tanto ánimo, con tanta alegría, que no le queda más remedio a los encargados que contestarle, que responderle. Y la verdad que los cambios, le diría literalmente de un día para el otro, los transformó a todos. Bueno, tenemos ahí a uno que el otro día, con el que nos peleamos el otro día, que lo tenemos que transmutar. Pero no fue Rubén, fue Damián y yo que nos peleamos con él. Esta noche, Dami, si lo encontramos, tenemos que ir codito. Pachamo, ¿cómo está? A cambiarlo. Porque de lo contrario, uno se queda durante semanas, meses, a veces años, regodeándose en la crítica y en la negatividad. Pudiendo cambiarlo con una simple actitud. O sea, que primero que tiene que cambiar es uno. Observando la luz de sus presencias yo soy, no veo nada menos que perfección. No van a emular a los seres de luz y a hacer lo mismo. Algo que muchos otros maestros exponen y lo hemos leído en sus libros, que ellos solamente ven la luz en la gente. Sea poquita, sea mucha, pero la oscuridad no pone la atención en ello. Bueno, que hagamos nosotros lo mismo. Bien, el Chela sabe que él por sí mismo no puede lograr nada digno de esfuerzo. Antes de realizar cualquier actividad, él dirige su atención a la presencia interna. Es recordarnos algo que ya hemos hablado antes en esta misma actividad, que reconocer que el único hacedor, ¿quién es? Dios. Es Dios. Y por lo tanto no hay de qué enorgullecerse o envanecerse. Cuando nos agradezcan o reconozcan por haber hecho algo, digamos, estas son palabras de Rubén Cedeño en el libro Humildad, que en vez de atribuirnos la acción, le redirijamos las expresiones de gratitud a Dios. Gracias a Dios, gracias a los maestros, con el favor de Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es hacer, pero no apegarse al fruto de la acción. ¿Qué sería no apegarse al fruto de la acción? No esperar reconocimiento, ni futuro, ni ahora mismo. Porque de alguna manera cuando nos apropiamos y empezamos a decir, porque miren todo lo que yo hago, ya estamos en el mismo momento, estamos haciendo y en el mismo momento ya queremos reconocimiento. Y antes de que los demás nos lo den, ya lo estamos procurando nosotros. ¿Sí? Ahora, pensemos también en esto. Para no apegarnos al fruto de la acción,
Hay que hacer algo primero. No, hay que hacer algo primero. Un esfuerzo, hacer algo. Que por el cual después venga. ¿Sí? Hacerlo desapegado, pero hacer. O sea, yo no estoy apegado al fruto de la acción. ¿Y qué hace? Nada. Duermo hasta las 2 de la tarde. Después que hago, como, ¿sí? Tomo mate, ceno, me voy a dormir de nuevo. Entonces, ¿a qué acción te vas a pegar? No. ¿Bien? Si tomó a pecho lo del zen, cuando duermo. Esto me recuerda a había una facilitadora, esta era una facilitadora que tenía unas contestaciones a veces muy acertadas, pero también muy ácidas, ¿no? Y estaba hablando en su actividad al respecto de la renuncia, del desapego, y entonces uno de sus estudiantes, de sus participantes, levantó la mano, no para preguntar, sino de alguna manera para acotar algo. Le dijo a la facilitadora, mira, yo creo, la verdad que creo que no estoy apegado a nada. ¿Sí? La verdad creo que soy casi un renunciante. Y la facilitadora, que por supuesto lo conocía muy de cerca a este participante, le dijo, ¿y a qué vas a renunciar si no tenés nada? ¿De qué te vas a desapegar si no has hecho nada? Dijo, por favor, hace algo, tené algo, sé alguien para que tenga después de qué desapegarte y a qué renunciar. Lo mató. Bueno, pero es que esto es para que reflexionémoslo. Porque podemos caer en el autoengaño de creernos desapegados. ¿De qué se va a desapegar si usted no tiene nada? Es en la Krishnamurti lo pone en otras palabras y en otros términos. Que es en la relación en que surge la crisis y usted puede darse cuenta de los conflictos internos, de lo que hay que cambiar. Si usted se aísla en una montaña, en una cueva, o incluso en un monasterio, y no tiene contacto con nadie, usted no sabe si dentro de usted hay odio o hay amor, si hay rencor o perdón. ¿Por qué? Porque al no haber relación no surge el conflicto. ¿No? El que no tiene nada, ¿a qué se va a pegar? A nada. O tiene muy poco de qué apegarse. Jesús lo expone en otras palabras, yo mismo no soy nada, el Padre en mí es el que hace las obras. Práctica diaria, les aconsejo que se entrenen de tal manera que cada día al despertar dirijan reverentemente su atención a la presencia de Dios que está dentro de ustedes, sabiendo que todas sus actividades se desenvolverán en orden divino. Esta sugerencia o este consejo de Hércules se suma a una promesa que él solicita, de la cual hablamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? Sí, no salir de la cama. No salir del cuarto. Sin hacer la protección. Díganlo porque no se oye después. Sí, no salir del cuarto al despertarse en la mañana sin hacer la protección. Entonces, dos cosas a hacer. Ni bien te despertas, tenemos que entrenarnos para que nuestra atención vaya directamente ¿a dónde? A la presencia, al ser interno. Y lo segundo, antes de salir del cuarto, invocar la protección. Perfecto, ahí estamos. El camino de la realización humana no es duradero ni perfecto y caerá en el olvido. ¿Quieren leerlo de nuevo? El camino de la realización humana no es duradero ni perfecto y caerá en el olvido. Hércules. Esto lo afirma, porque es comprobable por sí mismo esto que afirma. Pero pónganme un ejemplo.
el camino de la realización humana no es duradero. Es decir, A lo sumo va a durar hasta que se case. exactamente. Pónganme ejemplos. Vivir para el trabajo. Vivir para el trabajo, Construir una empresa que la sostenés vos, que estás orgulloso de la empresa que tenés, de la plata que juntás y todo eso. Cuando vos para ser famoso. Una pareja y se te va. También puede ser una pareja que se te va en cualquier momento. ¿Qué más? Creernos a alguien o creernos algo por el dinero que tenemos, por una posición en la sociedad, por ser famosos. ¿Sí? Todo eso en realidad es ilusorio. O también, en el otro extremo, sentirnos que no somos nada y tener complejo de inferioridad es el otro extremo y es lo mismo. También vivir identificado con la personalidad. Vamos. Lo que estamos viendo en pantalla es un alto relieve que se encuentra en Israel, en el Monte Carmelo, en el lugar donde vivió Elías. Donde vivió Elías, en el Monte Carmelo, encontramos en la iglesia que está en el lugar, sobre la cueva en la cual vivió Elías, hay dos altos relieves, uno dedicado al castillo interior, del cual habla Santa Teresa de Ávila, y el otro al camino de perfección, o al monte de perfección, al que hace referencia San Juan de la Cruz, en los versillos del monte de perfección. Y lo que vemos, fíjense, es que en el camino se repite la palabra nada. Nada, nada, nada. Que el camino a la ascensión es un camino de negación de la personalidad. Les puse solamente unas pocas frases de los versillos del Monte de Perfección de San Juan de la Cruz. Es mucho más extenso y podríamos dedicarle toda una actividad solamente a eso. Pero me gustaría que lo leamos y que conversemos al menos dos palabritas sobre él. Dice, para venir a poseerlo todo. Sí, Alejandra, por favor. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Versillos del Monte de Perfección, San Juan de la Cruz. A ver, para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. ¿Cómo es eso de poseerlo todo? ¿Qué quiere decir? Puede ser que para alcanzar a Dios, digamos, despojarnos de la personalidad. Eso sería alcanzar todo. La perfección de Dios. Ser nada la personalidad. Puede ir por ahí. Damián, ¿querés agregar algo? Sí, lo tomaba como querer poseerlo todo es... No dice querer, dice para venir o para llegar, es lo mismo, a poseerlo todo. Es la conciencia del ser, conciencia del ser interno. Exacto, ¿por qué? Porque desenvolviendo conciencia del ser, el ser en nosotros es uno con el ser universal. Y por lo tanto, al ser uno en conciencia con el ser universal, todo es nuestro. Ahora dice, para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Quiere decir que si uno está pegado a algo, es como que... No, dice, no habla de apego, dice, no quieras poseer algo. ¿Querer es sinónimo de qué? Dice, no quieras poseer algo en nada. Poseer algo, querer poseer algo. Que no tiene existencia por sí mismo. ¿Cuál es la dificultad? ¿Hay alguien que me pueda explicar el sentido de esos dos versos? Tancredi, ¿querés decir algo? No sé si pega, pero... Le pasan el micrófono a Tancredi. Básicamente lo que dice San Juan de la Cruz es que para tener todo hay que renunciar a ser parte de algo.
O sea, renunciando a ser una parte infinitesimal o teniendo algo, entonces puedo acercarme a lo que él considera el todo. Ahora, si vos me decís cómo lo llevo a la vida práctica, que supongo que me vas a preguntar eso. No supongas nada, te estoy Está ahí, diciendo. tal cual. Va por ahí. Ahora, repetímelo. Hay una cosa tanto en Santa Teresa como en San Juan de la Cruz que dicen, cuando uno renuncia a ser parte de algo, está acercándose al todo, forma parte del todo. Ok, cuando estamos apegados a la parte o queremos ser algo, ¿con qué estamos identificados, gente? Ahí está, hay una identificación con una personalidad, con un yo separado del resto. Esto es mío. El deseo egoísta de poseer algo para sí fortalece el sentido del yo que te separa del resto, del todo. El deseo egoísta fortalece el yoísmo, y el yoísmo es lo contrario de la conciencia crística. Luego dice, para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. ¿Cómo sería venir a serlo todo? Está reforzando lo que dice en el verso anterior. Serlo todo es ser, fusionarse en la totalidad. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Querer ser algo en nada, querer ser algo, ¿qué hace? ¿Qué fortalece? Fortalece la personalidad, la idea de un yo separado, el sentimiento de orgullo que levanta barreras, muros. Entonces, imposible ser uno con el todo, fusionarse con el todo, cuando estamos levantando barreras que nos aíslan y nos separan de los demás. Bien, sigamos. Nunca están solos. Y con esto vamos a concluir porque esto es heavy. ¿Alguien lo puede leer? Nunca están solos. Velamos por nuestros hijos y los protegemos con un cuidado amoroso, pero en ninguna circunstancia interferimos con el libre albedrío. A ver, detengamos, dice, en ninguna circunstancia interferimos con el libre albedrío. En otras palabras, los cuidamos, los protegemos, pero si deciden ir por el camino del karma, son libres. Hay dos caminos que podemos seguir. El camino de la sabiduría, conociendo los principios universales, conociendo los aspectos de Dios, conociendo las envolturas, la constitución del ser humano, conociendo los requisitos del sendero, guiarnos por el camino de la sabiduría con un mínimo o sin sufrimiento. O, si se hace uso del libre albedrío, ir en contra de los principios universales y sufrir, producto del karma. Sin embargo, constantemente los envolvemos para que los traumas del plano terrenal puedan estimular el desarrollo de su entendimiento espiritual y la determinación de purificar sus almas. ¿Cuáles son los traumas del plano terrenal? ¿De qué traumas puede estar hablando? Ejemplos. ¿Alguna situación que tengas que superar? Por ejemplo, algún defecto de la personalidad, como una extrema timidez. La vida te va a poner en situaciones para superar. Pero póngame situaciones, hábleme de situaciones traumáticas. ¿Qué? El lequito puede llamar a Violeta y le perdón, pero es un caso, es un trauma, ¿sí? Extremo. Algunos casos de chicos adoptados que se rebelan con su pasado de haber su mamá decidido dejarlos. Por ejemplo, puede ser. Es un arrastre pesado. Sí. Pero póngame cosas que sean más cotidianas que le pueden pasar casi a cualquier vecino, sino a ustedes. O les pueden haber pasado traumas. ¿No? ¿Han vivido situaciones traumáticas en su vida? Sí. Nadie se divorció.
Tener que irse a vivir lejos de los seres queridos a otra ciudad, a otro país y sentirse solo puede ser una situación traumática, una apariencia de enfermedad, la pérdida de un ser querido. Todo eso pueden ser situaciones traumáticas, más para uno, menos para otro. Y por supuesto, hay una graduación infinita de trauma. Más para mucha gente la actual situación puede ser un trauma. Ok, fíjense, dice, sin embargo, constantemente los envolvemos para que los traumas del plano terrenal puedan estimular el desarrollo de su entendimiento espiritual y purificar sus almas. O sea que a través de los traumas pueden traer un progreso. Ok, ¿por qué y cómo? Vamos a ver. Recordemos que los seres humanos tenemos envolturas. En la constitución humana podemos representar los cuerpos o las envolturas humanas como envolviendo, valga la redundancia, el ser interno. Entonces, desde afuera hacia adentro tendríamos primero la envoltura física, después la envoltura etérica, después la envoltura emocional, luego la envoltura mental y por último el ser interno. Muy bien, entonces, ¿para qué hemos descendido? ¿Para qué como espíritus divinos hemos descendido al plano físico? En un esquema de evolución a través de un arco de involución. Nos hemos ido en... Sí, también. Para adquirir, alguien lo dijo. Para adquirir, ok, sobre todo autoconciencia de nosotros mismos. Y después conciencia de todo lo demás. Porque en el plano del espíritu, en el plano monádico, la presencia yo soy, la presencia yo soy es una con el todo, pero no tiene conciencia de su propia existencia. Entonces, para adquirir conciencia de su propia existencia es que desciende a lo más profundo de la materia y se va recubriendo de velos de materia. Esos velos de materia son las envolturas. ¿Vamos? ¿Qué es lo que van a producir esos velos de materia? Que cuando llegue al plano físico y alcance el estado humano y tenga mente, y a través de los sentidos haga contacto con el mundo exterior, con el primer plano con el que hacemos contacto, ¿cuál es? Con el plano físico, ¿a través de qué? A través de los 5 sentidos y la mente que interpreta la información que le llega. ¿Qué es lo primero que le llega? ¿Qué información le llega? Sensaciones. ¿Y esas sensaciones qué producen? Bueno, no tenemos tiempo, les voy a adelantar, voy a avanzarles yo. La primera percepción que le produce, que obtiene, es el reconocimiento, falso en realidad, de que está separado de los demás. Porque yo siento lo que impacta sobre este cuerpo, pero lo que impacta sobre el cuerpo de Capuzzi o de Analia Trota, no lo siento. Por lo tanto, yo soy este cuerpo y ella es otra cosa. Y así empiezo a adquirir autoconciencia. ¿Vamos? Y hay, obviamente, una identificación, primero que nada, con el cuerpo físico. Después viene una identificación también con las emociones, con lo que siento y con lo que pienso, porque veo que los demás piensan y sienten diferente a mí. Tienen otros deseos, otros intereses, otras ideas. ¿Vamos? Mientras hay una identificación con el cuerpo, esta información, por supuesto, cuando es positiva, algo de eso, no mucho, llega al ser interno, pero la mayoría no llega al ser interno, porque se queda siempre en el nivel de la personalidad. No ha llegado el punto en el que el ser interno puede obtener mucha información. Solo eventualmente cuando hay impactos fuertes que logran silenciar
al menos temporalmente, a las envolturas inferiores y que el ser interno pueda actuar. ¿Los traumas serían? Cuando situaciones hagan que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental se callen, hagan silencio. Los intereses, deseos personales estén, aunque sea por un instante, acallados, y entonces el ser interno pueda responder, pueda actuar, pueda hacer algo. Vamos, por supuesto, a medida que vamos evolucionando y adquiriendo cierto control o armonización de las envolturas inferiores, y al menos intelectualmente sabemos que tenemos un ser interno, cada vez las posibilidades son mayores. Sí. Es peligroso eso también. Porque de alguna forma estás diciendo que para clarificarnos hay que estar traumado. No. Pero es implícito. No. Es decir, o que deberíamos pasar por traumas para tener clarificación. No. No es eso. ¿A dónde vamos? Al menos vamos a dejar de lado la humanidad que vive en la completa ignorancia y que generalmente sigue el camino del karma. Usted puede seguir el sendero de la sabiduría y poniendo en práctica la enseñanza interna, armonizar su personalidad, de manera que naturalmente el ser interno tenga cada vez mayores oportunidades de expresarse. Pero si usted hace caso omiso a eso y haciendo uso, no digo ustedes, una persona X, haciendo caso omiso, conociendo los principios universales, las virtudes de Dios, los requisitos del sendero, decide ir en contra de todo eso, el principio de causa y efecto, la ley de karma, le va a devolver esa energía mal calificada como situaciones traumáticas. Esas situaciones traumáticas pueden producir dos cosas. O que la personalidad siga revelándose y generando más karma negativo, generando una futura situación más traumática aún, o al menos por un instante silenciar a la personalidad. Que esa personalidad, por ejemplo, que ha vivido toda la vida en el orgullo, creyéndose lo más grande, lo mejor, empecinada en su negatividad, ante una situación negativa que está atravesando, no quede más remedio que hacer silencio y callarse. ¿Entienden? Sí. Ese es el punto. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿O es demasiado abstracto el asunto? A veces. Se convierte en una oportunidad. Entonces esos traumas que surgen se convierten en oportunidades para que ese ser interno se exprese y para que la persona también desenvuelva. Te voy a poner un ejemplo que cuando vayamos a los trabajos de Hércules, específicamente el tibetano lo hace referencia al nativo de un signo en particular, pero no me voy a ir por ese lado. Si la persona tiene la tendencia a vivir detrás de la búsqueda del placer, a menos que viva una situación traumática, no se va a ver estimulada a buscar el sendero espiritual. Y hay el nativo de un signo que por tendencia de ese signo busca el placer, satisfacer, ¿sí?, placeres, ¿sí?, que la vida le puede ofrecer. Si esa corriente de vida no vive una situación traumática que le produzca una desilusión hacia el mundo material, entonces va a vivir esa vida, toda la vida, satisfaciendo los placeres. Desde el punto de vista de la personalidad, una vida a lo mejor tranquila, divertida. Desde el punto de vista del alma, es una vida perdida. ¿Ese sería el perfil de esa persona? Porque recuerden que mientras la personalidad está suelta, el alma está presada. Y mientras la personalidad está presada, el alma tiene la oportunidad, ya sea
apresada voluntariamente en una disciplina interna o a veces apresada por las circunstancias de la vida, entonces es ahí cuando el ser interno tiene la oportunidad de exteriorizarse. Un ejemplo podría ser cuando una persona cae con alguna apariencia de enfermedad. A veces hay personas que ante una apariencia de enfermedad, más le diría, la pérdida de un ser querido o alguna pérdida de algún tipo, hacen que sientan, que se den cuenta que han llevado una vida solo con objetivos externos que no conducen a la larga o a la corta a ninguna parte y que comiencen una búsqueda interna. No necesariamente tiene que ser así, pero es el caso de muchas personas. Sí, creo que ejemplo de esto es San Francisco, cuando cae preso y se da cuenta. San Francisco de Asís cuando cae preso. Su experiencia traumática, ¿qué es? Terminar un año preso en Perugia, preso, después de una batalla en la que han muerto muchos de sus amigos y ha visto, ¿me entendés?, lo peor de la violencia humana. Eso lo traumatizó y lo llevó a renunciar a la vida del mundo. Bien, gente, vamos a concluir la actividad aquí para que no se nos vaya mucho más lejos. Estamos en hora. Muchísimas gracias a ustedes, estimados amigos. Los esperamos el próximo miércoles a las 19:30 para continuar con Poder y Protección. Muchas gracias.